Vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Señor. Amado Padre, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Queremos estar atentos a lo que tú quieres seguirnos enseñando, seguirnos mostrando en cuanto a aquellas cosas que debemos desechar, aquellas cosas que debemos retomar para nuestra vida y nuestros ministerios. Y Padre, que este tiempo sea también un tiempo de edificación, que sea un tiempo en el que podamos conocerte mejor, profundizar más en tu palabra, Señor, y tener respuestas a dudas y a situaciones que se nos presentan y para lo cual necesitamos tu sabiduría. Guía, Señor, esta sección para que tú seas honrado y tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, gracias por sus preguntas. Son muchas. No creo que alcancemos a abordar todas las preguntas, pero algunas están relacionadas, así que la respuesta a alguna pregunta puede darle luz con respecto a su pregunta, así que no se preocupen si no se toca particularmente su caso. Algunos casos son muy particulares y preferimos no tratarlos aquí directamente, sino abordar los principios generales. Y vamos a tratar de apegarnos al tema de la conferencia, ¿verdad? Porque hay preguntas que no tienen que ver con lo que aquí se está tratando y esas posiblemente queden fuera. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo abordar la diferencia doctrinal o teológica entre los miembros de una iglesia local? Trátese de dones espirituales, escatología, soteriología, bautismo de infantes, gobierno de la iglesia, etc. O sea, entiendo pues que hay diferencias doctrinales en una misma iglesia local. ¿Cómo abordarlas? Bueno, yo creo que es importante que establezcamos de entrada que hay doctrinas primarias, hay doctrinas que son secundarias y aún hay enseñanzas que son terciarias. Eso no quiere decir que no sean importantes, pero son secundarias. Cuando hablamos de una doctrina primaria, básicamente estamos hablando de aquellas doctrinas que afectan e impactan el evangelio. Mis hermanos, nosotros como iglesia no nacimos ayer, nosotros tenemos 2000 años de historia y en los primeros 4 o 5 siglos de la era cristiana se definieron las grandes doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. Todos los grandes credos, los grandes concilios que se celebraron en esos primeros 5 siglos definen la ortodoxia cristiana. Y nosotros podemos trazar todas las herejías y todas las falsas enseñanzas que han surgido a lo largo de 2000 años de historia, se diferencian en algún punto de esos grandes credos de la iglesia primitiva y de los primeros 5 siglos, de lo que se llama la iglesia de los padres apostólicos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer la historia para no repetir los errores que se han estado cometiendo. Y yo vuelvo y reitero, no es lo mismo que una persona tenga diferencia, por ejemplo, en cuanto a la venida del Señor, si es antes de la tribulación, después de la tribulación, si hay un milenio después de la segunda venida de Cristo, o si el milenio se está llevando a cabo ahora. No es que esa doctrina no sea importante, pero no es tan importante como la doctrina de la Trinidad. No es tan importante como el hecho de que la justificación es solo por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No es tan importante como la inerrancia, infalibilidad e inspiración de las Escrituras. Entonces, estas son doctrinas cardinales de la fe cristiana y ahí no podemos transigir. Pero hay otras diferencias con las cuales podemos y debemos convivir. En ese sentido, no solamente en una misma iglesia, sino también en relación con otras iglesias, yo creo que el consejo de Juan Carlos Rael, un gran pastor del siglo XIX, es muy pertinente aquí. Debemos levantar paredes doctrinales bien claras, pero no levantes esas paredes tan altas que no puedas darle la mano al verdadero creyente que está del otro lado de la verja. Entonces nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo.
tenemos cosas en común que son esenciales. No es lo mismo darle la mano a un hereje, por ejemplo, que niega la Trinidad. Una persona que niega la Trinidad es un hereje. Una persona que niega la inspiración de las Escrituras es un hereje. Una persona que niega la justificación por la fe sola es un hereje. Pero hay verdaderos creyentes que creen todo eso y tenemos diferencias en esos detalles como escatología o los dones espirituales con los cuales podemos convivir. ¿Algo que desean agregar? Solamente añadiendo algo a lo que Sugel acaba de plantear es que nosotros debemos estar claros que la iglesia es más que la iglesia local. La iglesia local tiene su función dada por Dios, pero la iglesia es universal. Y en el sentido en que nosotros, o en el contexto en que nosotros podemos colaborar con otra iglesia de sana doctrina, que por pequeñas diferencias son diferentes a nosotros, lo que hace es que añade a la iglesia universal y nos añade a nosotros porque podemos dar y recibir a otras iglesias que les puede ayudar a crecer. Y muchas veces nosotros tendemos a ser separatistas en el sentido de tener un orgullo espiritual, de pensar que nuestra iglesia es la iglesia. Hay muchas iglesias fieles que pueden ser colaboradoras contigo y otras iglesias con las que tú puedes colaborar. Y un ejemplo de esto es que estamos aquí sentados. Hay 2 iglesias sentadas y hay muchos representantes de otras iglesias y nos estamos edificando mutuamente. Hay asuntos que no son negociables, pero hay otros que son simplemente detalles que nos separan, que no debería ser así, sobre todo cuando la lucha es tan fuerte hacia afuera. ¿Por qué luchar tanto hacia adentro? La iglesia es mucho más que tu iglesia. La iglesia es la iglesia de Cristo en cualquier lugar donde se predique correctamente la palabra de Dios. Ok, gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí, dentro de la misma iglesia, creo que es importante. Sí, un poco para abonar a la respuesta, si la diferencia es en la misma iglesia local, es bien importante afianzarse en ese concepto de doctrinas primarias y secundarias. Es muy importante, por un lado. Y por otro, también ayuda mucho tener plasmadas nuestras convicciones doctrinales. ¿Qué creemos en esta iglesia local? ¿Sí? Y estoy hablando de iglesias primarias, que todas las verdaderas iglesias tienen que creer. Son las doctrinas primarias. Y donde vienen a veces las diferencias son en las secundarias. Entonces, yo creo que ayuda mucho tener lo que se llama una confesión de fe y definir, aparte de las doctrinas primarias, esas doctrinas secundarias para que la comunión en la propia iglesia local no se empiece a distorsionar. Entonces sería sabio tener eso, ¿verdad? Y partir de ahí primero, ¿no? Bien. Ahora, vamos a poner el ejemplo, porque lo menciona aquí, que alguien dentro de su iglesia local no está de acuerdo con la filosofía de misterio de esa iglesia, de algo particular, el gobierno de la iglesia. Si no está de acuerdo con ese tipo de gobierno, ¿qué debería hacer esa persona? Yo creo que tú puedes quedarte en esa iglesia si es una iglesia fiel que predique el evangelio. O sea, habría que definir cuál es tu diferencia con el gobierno de la iglesia, por ejemplo. Porque puede ser que una iglesia tenga un gobierno de un solo pastor, porque el pastor tiene esa convicción. Yo creo que una iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores. Pero vamos a suponer por un momento que tú tienes una iglesia donde hay un solo pastor, es un hombre piadoso que predica fielmente las escrituras, que predica el evangelio, es un hombre enseñable, pero tiene su convicción. Diferente a la mía, yo creo, y voy a probar eso esta tarde, que una iglesia debe ser gobernada por una pluralidad de pastores, pero yo no le diría a un hermano, vete de tu iglesia porque hay un solo pastor y porque tú crees que debe ser gobernada por una pluralidad de pastores. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente, no es que eso no sea importante, es importante, pero me pregunto, ¿es una razón para que te vayas de tu iglesia? Tal vez no. Yo creo que habría que tomar en cuenta otros elementos
para tomar una decisión tan seria como cambiar de iglesia local. Porque hermanos, vivimos en una época donde la gente cambia de iglesias como cambia de camisa. Es como, me gusta más este supermercado, no este otro. Entonces, eso no es una razón para cambiar de iglesia. Tú tienes que pensarlo muy bien. Pablo escribió una carta a los Corintios y era una iglesia con un montón de problemas. Y Pablo no les dice en su carta, váyanse de ahí, sino que trata de corregir los problemas que esa iglesia tenía, porque era una verdadera iglesia de Cristo que tenía problemas. Ok, yo agregaría nada más que tiene mucho que ver la actitud con la que se quede esta persona. Me gusta mucho la exhortación que estás haciendo, pero si te molesta demasiado eso, es un factor que te va a llevar inclusive a estar criticando a tu liderazgo, estar hablando con otros miembros de la iglesia al respecto, creo que lo mejor es que abandones ese lugar. Eso es un punto de vista muy particular, porque si no tienes la actitud para recibir, ¿verdad?, la exhortación o para acomodarte a esa situación, pues no hagas, ¿verdad?, división o causes algún problema ahí. O tal vez en vez de abandonar tu iglesia, debes abandonar tu pecado, porque el asunto aquí es que si tú estás chismeando, estás pecando, ¿no? Aún tú tengas la razón. Muy bien, esta siguiente pregunta está relacionada, pero es muy particular y creo que abarca muchas de las otras preguntas que han hecho. Si en mi congregación no se predica la Biblia con fidelidad, ¿qué debo hacer? ¿Permanecer o cambiarme? De cierta manera se ha contestado, pero quisieran agregar algo. Eric. Ese es muy fácil, su jefe puede contestarla. No, lo que iba a decir era que me encantó lo que dijo Rodolfo hace un momento. Cuando una iglesia tiene una confesión de fe, es muy fácil porque simplemente el miembro con todo respeto, amor, paciencia, va delante del pastor y le dice, hermano, nosotros tenemos una confesión de fe y usted no está predicando lo que dice esa confesión de fe. La confesión de fe no es infalible, solo la Biblia es infalible, pero yo quiero recalcar que todos tenemos una confesión de fe. Lo que pasa es que muchos no las tenemos por escrito y ahí es donde está el problema. Si yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es solamente el Padre o tú crees que hay una Trinidad? Cuando tú me respondas, ya tú me estás diciendo cuál es tu confesión de fe. Pero es importante tener una confesión de fe escrita y si es una confesión de fe histórica que ha sido probada en el tiempo, mucho mejor. Entonces, si un pastor comienza a desviarse de las doctrinas que esta iglesia ya acepta como sus doctrinas y no está predicando las escrituras, va a ser más fácil para un miembro acercarse y mostrar el problema. Ahora, de nuevo, déjenme poner dos escenarios aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos a un pastor que porque no tiene tantos estudios, no está predicando la Biblia correctamente, pero está haciendo su mejor esfuerzo y es un hombre enseñable. ¿Qué tal si te acercas, hablas con él en amor, en respeto y hasta le ofrece, pastor, le voy a regalar buenos libros que lo ayuden a profundizar en el conocimiento de las escrituras? Eso no es lo mismo a tener un hombre que no está predicando la Biblia porque es un falso maestro, porque tal vez es un lobo disfrazado de oveja. Entonces en ese caso, huye por tu vida y búscate una iglesia donde haya un hombre de Dios que esté aprendiendo cada vez más para predicar fielmente la palabra. Sí, yo creo que algunos de los problemas en las iglesias locales es porque no hay claridad en lo que creemos y en lo que hacemos. Y llega una gente nueva y no tiene claridad. Es como un ejemplo muy coloquial, es que vas al cine a ver la película de Tarzán y resulta que era otra película. Entonces, una confesión de fe sirve precisamente para aclarar eso, a qué vengo aquí. Y que el miembro que llegue o la oveja que llegue se dé cuenta a qué viene aquí. Entonces, para eso ayuda esa confesión de fe. No es un instrumento inspirado, pero es, y no lo es de hecho, pero es una guía para la persona que va llegando a la iglesia y eso va a evitar muchos problemas. Y por otro lado, yo soy de la idea también de que veo en el Nuevo Testamento es, si hay algo mal, primero hay que tratar de abonar para que se corrija. Hay que tratar de abonar. En el caso particular del pastor, bueno, pues hay que apoyarlo, ¿verdad? Con gracia, con amor, con humildad.
hay que animarlo para que a juicio de la persona que hace la pregunta de otras personas pueda reencauzar su ministerio pastoral, ¿verdad? Pero siempre en amor y en humildad. Hay que apoyar a los pastores, hay que abonar a que los pastores cumplan su ministerio como la palabra dice. La misma forma que hay que apoyar y hay que abonar a esos pastores, los pastores también deben ser lo suficientemente humildes como para poder aceptar cuando un miembro le trae una inquietud, ir a la palabra y aun si no sabe cómo resolverlo, ir donde otro pastor aún con mayor conocimiento que le ayude a visualizar. Pero muchas veces nos sentimos intimidados y enfrentados cuando alguien nos trae algo que no parece, sino que lo vemos como una falta de respeto. Y no siempre es una falta de respeto, es un problema de conciencia. Y un pastor no está para enseñorearse de la conciencia de nadie, sino para convencerlo por la palabra. Y si por esa misma palabra el miembro te convence a ti, tú debes ser convencido. Porque hay muchas veces que hay hermanos que llevan un grado de conocimiento. Por otro lado, son muy odiosas las comparaciones. Ahora tenemos mucho acceso a pastores que son con un don especial extraordinario. No necesariamente espere que tu pastor tenga un don extraordinario porque a lo mejor Dios no se lo ha dado. Lo único que ese pastor tiene que ser es fiel. Y si es un hombre fiel a la palabra, con el poco o mucho conocimiento que tenga, conviértete en un instrumento de edificación y no de crítica y aún de oración para que ese pastor pueda crecer a la estatura de la medida de Cristo y pueda edificar a la iglesia. Yo creo que muchos cambios, aún nuestra propia iglesia, pudieron llegar por alguna observación de algún hermano que vio algo en la palabra y le preocupó. Y uno debe decir, déjame estudiarlo, déjame verlo, déjame convencerlo. Y si eres convencido, no te cierres, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que primar por encima de tus gustos, porque la iglesia no se maneja con mi gusto o mi forma de ser. La iglesia se maneja como Cristo quiere que se maneje. Y toda doctrina tiene que ir a Cristo y a la verdad. Entonces aquí yo veo dos vías. El miembro de la iglesia que debe ser dócil, amable y respetuoso, pero el pastor que debe ser abierto y que tenga ese corazón de pastor para poder llevar a las ovejas a un convencimiento correcto o para convencerse él mismo de algo que una oveja está mirando que no. Y tengan mucho cuidado, hermanos, porque a veces venimos a una conferencia como esta y escuchamos muchas cosas que nos convencen. Seamos cuidadosos en ir despacio, porque nada va a cambiar de la noche a la mañana. Hay que orar si usted vio algo que le pareció correcto y hay que ser respetuoso para llevar eso que usted está pensando, porque de lo contrario se puede convertir en un elemento divisivo y no un elemento edificador, que son dos cosas muy diferentes. Amén, amén a eso. Sí. Aquí alguien plantea su situación particular y dice que salieron de una iglesia hace poco tiempo por doctrina que consideran equivocada, falsa doctrina, y en su posición de liderazgo había personas que de alguna manera tenían relación con ellos y que ellos también están en esa disyuntiva de si salir o no salir de esa iglesia, pero la mayoría son jóvenes y que no saben si separarse de esa iglesia por respeto a sus mismos padres que son parte de esa congregación. Perdón, yo no sé si entendí, Jorge. Hay un grupo que ya salió, pero hay otro grupo que se quedó dentro y es ese grupo que quedó dentro el que no sabe si salir. Yo entiendo que son como eran líderes de jóvenes. Esta pareja, o no especifica, eran líderes de jóvenes en una iglesia, se salen por motivos doctrinales y hay quienes están, con quienes ellos trabajaban, discipulándolos, quieren también salir, pero al mismo tiempo tienen la lucha si salir o no porque sus padres siguen en esa iglesia.
Personalmente me da un poquito de trabajo responder esa pregunta porque no conozco todo el contexto y uno Sí. se puede arriesgar a dar un mal consejo porque aún salieron por diferencias doctrinales, pero no dice cuáles son esas diferencias. Ujú. Y como decimos aquí, pueden ser que no sean primarias, sino secundarias o terciarias. Lo único que yo sí pudiera decir es lo siguiente, hermanos. Si tú te vas de tu iglesia, no trates de convencer a los otros que se quedan que se vayan también. Vete tranquilo, vete con la boca cerrada y ora al Señor, porque se crea mucho malestar y no das un buen testimonio cuando tú estás tratando de sonsacar a los miembros que se quedaron detrás. Si no te puedes quedar ahí con una limpia conciencia, vete en paz, pero vete en paz, no trates de crear una guerra de guerrilla ahora. Pero de verdad que personalmente no me siento capaz de responder la pregunta más ampliamente, porque no sé, no entiendo el contexto. Bueno, yo nomás agregaría que tenemos que esperar, siguiendo lo que tú comentaste, a que cada quien tenga sus convicciones personales bien firmes de las razones por las cuales debería abandonar un ministerio o no. No, no nos corresponde a nosotros como líderes hacerles cambiar de opinión. Ellos tienen que desarrollar sus propias convicciones y tomar su decisión en un momento dado, y creo que la oración es fundamental y esperar, esperar. Sí, igual no sé a qué se refieren con diferencias doctrinales. Habrá que ver. Pero sí me preocuparía un poco, grupo de jóvenes, líder de jóvenes. Ujú. Entonces, habrá que ver más a fondo la situación. Como reitero, lo primero que hay que hacer es tratar de resolver el asunto dentro de la iglesia antes de tomar una decisión, porque la iglesia siempre va a perder en estas cosas. Entonces, líder de jóvenes necesitan tener mucha madurez y mucho discernimiento de lo que están pensando, de lo que están haciendo, de lo que están tratando. Reitero, no sé cuál es el problema doctrinal, pero sí esa recomendación de ir, como decimos, con pies de plomo en estos asuntos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo nace una iglesia? ¿El ministro tiene que ser enviado de otra iglesia o un grupo de hombres pueden abrir una iglesia? Bueno, uno ve en el Nuevo Testamento varias formas de cómo comienza una iglesia. Una iglesia puede comenzar cuando se envía un pastor, como hizo Pablo, que envió pastores a las iglesias. Una iglesia puede comenzar en un estudio bíblico que vaya creciendo y el Señor muestra que dentro de ese estudio bíblico hay alguien llamado para seguir pastoreando y nace una iglesia. Otras veces son pastores enviados por una iglesia madre que los envía, que sigue siendo madre hasta que se envía, porque tiene una buena relación, pero la otra iglesia ya es otra iglesia, definitivamente. Entonces no hay una fórmula específica. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en entender lo que es una iglesia, porque una iglesia no es un grupo de personas que se reúnen y de repente deciden comenzar una iglesia, porque es algo muy serio. Y hay que ver muy bien si aquellos que van a dirigir o que quieren dirigir son personas llamadas por el Señor, que tienen un llamado propio o un llamado que alguien ve, o que tiene también las características que Timoteo plantea acerca de lo que tiene que ser un pastor. Una iglesia no es cualquier cosa y por lo tanto debe estar muy apegada a lo que es la doctrina y apegada a cómo una iglesia debe de funcionar, porque no es simplemente un grupo que se reúne. La iglesia es mucho más que eso. No sé si... Sí, gracias. Muy bien, otra pregunta. Tiene que ver con pues la sana doctrina, digamos. Dice, ¿por qué las nuevas profecías, entre comillas, y revelaciones se consideran falsas enseñanzas? Am, Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y como dice Pablo a Timoteo, no solamente toda la escritura es inspirada y útil para redarguir, para corregir, sino para llevar al hombre de Dios a la madurez
y para que haga toda buena obra. Así que la palabra no solo es inspirada, la palabra es suficiente. Y si la palabra es suficiente, ¿por qué necesitamos más revelaciones? Cuando Judas, no el traidor, sino el apóstol, escribió su carta, es un solo capítulo, pero qué denso es ese capítulo. Y una de las cosas que dice Judas es lo siguiente. Voy a leer el texto en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta expresión, la fe, es importante porque cuando en el Nuevo Testamento la palabra fe se usa antecedida por un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en el Señor, o sea, a la fe que yo he depositado en Jesús, sino al conjunto de doctrinas en la que yo creo. Esa es la fe. Y Judas está diciendo, hay un conjunto de doctrinas que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Esto no es algo que ha ido progresando a través de la historia. Ya Dios reveló lo que iba a revelar. Y noten a través de quiénes. En el versículo 17, Judas vuelve y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que si conectamos el versículo 3 con el 17, vamos a ver que este conjunto de doctrina fue entregado a nosotros a través de los apóstoles que, según Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20, son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Pregunta, mis hermanos, ¿cuántas veces se coloca el fundamento de un edificio? Se coloca una vez y luego se construye sobre ese fundamento. Si nosotros tenemos una sola piedra angular, que es el Señor Jesucristo, y un solo fundamento, que es el que pusieron los apóstoles, y la iglesia es un templo espiritual que está construido sobre eso, nosotros seremos una iglesia apostólica siempre y cuando estemos fundamentada en lo que dice este libro. El problema con aquellos que creen en nuevas revelaciones es que van a estar añadiendo a la escritura cosas que Cristo no ha mandado, y en segundo lugar que lleva al creyente a estar llevándose de impresiones subjetivas que él puede creer que son revelaciones de parte de Dios, porque yo soñé, porque yo sentí, porque Dios puso en mi corazón. Mi amado hermano, si tú quieres una guía segura para tu vida, llévate de lo que dice este libro. Esto es la palabra de Dios inspirada una vez y para siempre a través de los apóstoles, que son los que vieron a Cristo resucitado. Tenemos apóstoles hoy, sí, los 12 que están aquí, y sobre los cuales se construyó la iglesia. Ya no hay más apóstoles porque no se necesitan y porque ya nadie más ha visto a Cristo resucitado, que es uno de los requisitos para ser apóstol. Pablo dice en 1 Corintios 15, cuando da la lista de las personas que vieron a Cristo resucitado, dice en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que cualquier persona que diga que ha visto físicamente a Cristo resucitado es un mentiroso, porque Pablo dice que él es el último que vio a Cristo y por lo tanto es el último de los apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Nosotros somos católicos, apostólicos y evangélicos. Católicos porque esa palabra significa universal, no católico romano. Es una iglesia universal, es la iglesia de Cristo en el mundo entero, de verdaderos creyentes que creen en el evangelio. Apostólicos porque la iglesia está fundamentada en este libro inspirado por el Espíritu Santo, escrito por los apóstoles. Y evangélicos porque creemos en el evangelio. Amén. No somos católicos, apostólicos y romanos, sino católicos, apostólicos y evangélicos. Así que no se necesitan más revelaciones. Este libro es suficiente, créemelo, para guiarte en todo lo que tú necesitas en cuanto a lo que debes creer y en cuanto a lo que debes practicar.
¿Es la Biblia suficiente para decirle a un médico cómo hacer una operación de corazón abierto? No. ¿Es la Biblia suficiente para decirle a un ingeniero cómo calcular la estructura de un edificio? No. Este libro es suficiente para lo que Dios lo inspiró, para llevarte a la salvación y para llevarte a la santidad. Todo lo que tú necesitas en ese sentido está aquí. Amén. No necesitas nada más. ¿Algo que agregar? También la Biblia le dice a un médico cómo tratar la gangrena, ¿verdad? Bueno, no, eso es parte de lo que comentamos ahorita en la prédica, es parte de manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Cómo entendemos apóstoles y profetas, verdad? ¿Qué papel cumplieron? Y poder responder con convicción profunda esa pregunta del hermano, la hermana que hizo, esa nueva revelación. No hay eso. Ya no hay porque otro de los argumentos atenta contra la suficiencia de la Escritura. Estamos negando la suficiencia de la Escritura. Y eso raya en la herejía. Entonces, pero al final es eso, es trazar con precisión la palabra para entender estos asuntos, ¿verdad? Y dice en segunda de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces, si ahí está nuestra seguridad, ¿por qué anda buscando en otras partes? Muy bien, esta otra pregunta, ¿cómo puedo saber que mi iglesia está sólida en el Señor? Una pregunta un tanto general, pero creo que hay algunos principios que podemos observar para saber que nuestra iglesia está más o menos alineada a la sana doctrina. Comentábamos 3 recientemente, ¿no? Sí, los reformadores decían, hay 3 señales que distinguen a una verdadera iglesia. Se predica la palabra, se practican las ordenanzas del Señor, bautismo y cena del Señor, y se practica la disciplina eclesiástica. Una iglesia que tiene esas 3 marcas es una iglesia sana. Obviamente, mis hermanos, hay muchas otras cosas que podemos decir y la pregunta es muy amplia como para poder detallar todo aquí. Y de nuevo, una confesión de fe ayuda porque define cuáles son las doctrinas más importantes que nosotros debemos creer. Pero una iglesia que predique la palabra, que predique el evangelio, una iglesia que practique la cena del Señor, el bautismo, ¿verdad? Está en cumplimiento de la gran comisión y es una iglesia que se mantiene pura y sana al aplicar la disciplina eclesiástica, como dice Mateo 18, 1 Corintios 5, 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses 3, que habla de cómo practicar la disciplina a personas que han pecado y que no se quieren arrepentir. Es una iglesia que está sana y que es una iglesia que está sólida. Cuando el pastor también predica la palabra y no se predica a sí mismo, porque muchas veces está ahí cómo se mantiene esa verdad constantemente y cuando todo está fundamentado sobre el verdadero fundamento que es la palabra de Dios. Y ahí tú puedes ver una cosa o la otra. Yo quisiera agregar que hay un ministerio que se llama 9 Marcas y si ustedes acuden a su sitio web, ahí se llaman 9 Marcas precisamente porque ellos han identificado, que no son los únicos, pero identificado 9 marcas de una iglesia saludable. O sea, ahí ustedes pueden tener más o menos una guía para saber si mi ministerio o mi iglesia se apega o no a la sana doctrina. Creo que es una muy buena guía, ¿no? Para identificarlo. Y nuevamente, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues vamos a ver cada situación en lo particular. Aquí hay otra pregunta y creo que es relevante en el contexto de estar aquí reunidos o reunidas varias congregaciones. Dice, ¿recomiendan asistir a otra iglesia entre semana para tener comunión con los hermanos cuando no se puede en la iglesia en la que soy miembro? No sé a qué se refiere con que no se puede. A lo mejor no hay las opciones o no sé, pero así dice. Erika. Ahorita cuando predicamos, perdón, dijimos que la iglesia es un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo
se supone que debe haber suficientes cosas que hacer como para no buscar en otro cuerpo lo que en tu cuerpo no hay. El que va a otra iglesia buscando qué hacer es que porque probablemente no está haciendo lo que debe dentro de la iglesia en donde está. Y como decíamos ahorita, no siempre hay que pertenecer a un ministerio formal. Hay muchos ministerios individuales que tú puedes hacer. Si quieres, te puedo dar alguna tarea. Coge un hermano y discípulalo. Predica la palabra. Pregúntale al pastor en qué puedes ayudar. Ora. Estudia. Llama por teléfono. Edifica. Y es probable que la semana no te va a dar hasta el próximo domingo en lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué está pasando, hermanos? Tengamos mucho cuidado con el activismo. Activismo no es espiritualidad. A veces queremos estar brincando toda la semana de actividad en actividad. Es como si sustituyéramos lo que en el mundo es una persona que sale mucho y ahora yo quiero salir mucho dentro de la iglesia y mi corazón y mi conciencia quedan tranquilas porque estoy trabajando para el Señor. Pero si tú quieres trabajar para el Señor, primero trabaja en tu casa. Porque ¿qué haces tú llevando a la casa ajena lo que hace falta en la tuya? Y se supone que si estás en una iglesia fue porque Dios te puso y ahí donde estás es que tú vas a poner los dones en funcionamiento. Y te lo aseguro que si buscas qué hacer, el tiempo no te va a dar dentro de tu propia iglesia. Aclaramos, hermanos, y yo sé lo que piensa Eric con respecto a esto y seguro lo que piensa Jorge y Rodolfo. No estamos diciendo que tú no puedas tener amistad e inclusive una buena amistad con hermanos de otras iglesias. Eso no es lo que estamos diciendo, sino que la pregunta es muy enfocada. La pregunta dice, tener comunión y hacer cosas con hermanos de otras iglesias cuando yo no puedo hacerle en la mía. Y es como dice Jorge, ¿qué significa eso? Que yo no puedo hacerle en la mía, porque dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la iglesia hay tanto que hacer que yo no me imagino estar buscando oficio, como dicen en República Dominicana, no sé si aquí se entiende eso, estar buscando oficio en otro lado. En nuestra iglesia hay tanta gente que discipular, hay tantos inconversos que evangelizar, que visitan domingo tras domingo la iglesia. Entonces hay tanto que hacer. Pero mi hermano, si tú tienes una buena relación con creyentes de otras iglesias, amén, qué bueno, gloria al Señor por eso. Eso no está mal. Lo que estamos diciendo es, como dice Eric, hay demasiado que hacer en nuestra propia iglesia local. Y de hecho, es una prueba de eso es lo que está pasando aquí. Ustedes están siendo edificados en otra iglesia, pero con algo específico. Y hay actividades en las que nosotros visitamos otras iglesias para ser edificados y hay hermanos que van a la nuestra para ser edificados también. O sea que en ese sentido no queremos una confusión, porque una cosa es estar buscando ministerio en otra iglesia y otra cosa es tener comunión, poder colaborar inclusive entre iglesias. Y esto realmente es una muestra de esto, una colaboración entre iglesias, que eso sí es sano, es bueno y debe fomentarse. Pero vuelvo y reitero, una cosa es que una iglesia de la ciudad sana, ¿verdad?, hace una conferencia. Nosotros en República Dominicana tenemos la bendición de que hay un grupo de pastores que somos muy amigos y nos apoyamos mutuamente. De hecho, en nuestra iglesia ocurre, no por nada malo, sino que hace varios años que decidimos no hacer ninguna conferencia. Y la razón es porque en República Dominicana se dan demasiadas conferencias durante el año y nosotros preferimos apoyar a nuestros amigos que hacen conferencias y nosotros hacer otras cosas que esas otras iglesias no están haciendo. Y cooperamos mutuamente y nos ayudamos mutuamente. Pero, por favor, si tú tienes una iglesia local, ve el domingo a tu iglesia local, porque lo que Dios quiere decirle a tu iglesia es lo que se predicó ese domingo en tu iglesia. Porque ese es el momento en que el Señor está unificando la mente y el corazón de todos los hermanos para que el cuerpo camine hacia un solo lugar. Hay hermanos que viven saltando de iglesias en iglesias, aunque pertenecen a iglesias locales, pero eso tampoco es sano. Los domingos, ve a tu iglesia,
y escucha lo que Jesucristo quiere decirle a tu iglesia a través de la predicación de la palabra y nútrete de allí. Ahora, en el resto de la semana tienes amigos, bien. Hay una conferencia y quieres asistir, bien. Pero cada domingo tú debes estar en tu iglesia local. Eso es lo sano. Yo nada más dos cosas cuando llegan a nosotros este tipo de casos. Y yo le animaría a esta persona a que meditara dos cosas. Número uno, ¿cuál es la motivación? ¿Qué te está motivando a ir a otra iglesia? A buscar. Y número dos, ¿qué estás haciendo con tu don que Dios te dio para tu iglesia local? ¿Qué estás haciendo con ese don? Que va un poco en consonancia con lo que comenta Pastor Eric y Pastor Sugel. Yo te animaría a que meditaras profundamente en esas dos cosas, tú, y luego continuar. Muy bien, muchas gracias. Alguien pregunta diciendo, ¿cómo un pastor debe cuidarse de sobrecargarse de actividades secundarias al pastorado de su iglesia? Creo que la prédica de ayer aborda este tema, pero si quieren comentar algo al respecto, ¿cómo vigilar ese tema? Quise intervenir, perdonen mis hermanos otra vez que intervine yo, pero es para simplemente decir que yo voy a hablar de eso en la última hora, Okay. la última conferencia, pero pastores que están aquí, déjenme darle un consejo. Decía Spurgeon, aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. Nosotros no podemos hacerlo todo y debemos aprender a delegar. La iglesia es un cuerpo. Nosotros estamos, según Efesios 4:11, somos regalos de Cristo para la iglesia, para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, no para que nosotros lo hagamos todo. ¿Se van a equivocar los santos? Sí, y nosotros también. Pero así funciona el cuerpo. Así que en ese sentido, no te sobrecargues, amado pastor, pero ya hablaré un poco más de eso en la última hora. Y de hecho, cuando un pastor quiere hacerlo todo, no está permitiendo que muchos se desarrollen y que los demás hagan lo que tienen que hacer dentro de la iglesia. Y un consejo adicional a esos pastores que están muy sobrecargados, escuchen a su esposa y a sus hijos. Porque muchas veces perdemos los nuestros por estar con los de afuera. Y el Señor nos manda a pastorear primero nuestra casa, luego la iglesia. Nunca el trabajo de la iglesia debe ser en detrimento de tu familia. Y en ese contexto, muchas veces, cuando hay una mujer sabia y te dice, mira, Amén. mira, ten cuidado, porque uno cree que se está consumiendo para el Señor. Y al final podemos caer en un activismo de tal manera que estamos perdiendo nuestra propia alma. Porque no necesariamente predicando un mensaje tú eres edificado. Tú eres edificado cuando sacas tiempo para estar con Dios en oración, en quietud y en tranquilidad. No por estar el día entero haciendo cosas. Ahora, un pastor no está llamado a ser vago. Un pastor lo que está llamado es a ser equilibrado, que son dos cosas muy diferentes. Quizás, perdón, Rodolfo, ¿tú ibas a decir algo? No, es simplemente, mira, hay una serie de cosas que son no negociables. Entonces, enlístalas y ocúpate de hacer esas cosas. Y el tiempo que te quede libre, puedes hacer todo lo demás. Pero mira, tú tienes que descansar, dormir, eso es importante. Tú tienes que comer, tú tienes que ocuparte de tu esposa, tienes que ocuparte de tus hijos, tienes que hacer tu devocional, tienes que mantener tu vida devocional al día. Tienes que estudiar para predicar la palabra cada domingo. Entonces, si tú haces eso que no es negociable, ya mira a ver qué tiempo te queda libre. Y esposas de pastores que están aquí, sean ayudas idóneas de sus esposos, porque nosotros tendemos a sobrecargarnos. El pastor que ama a su iglesia quiere hacer muchas cosas. Yo doy gracias al Señor porque a veces mi esposa, sobre todo antes, cuando uno estaba muy metido en cosas, a veces ella me decía, Houston a la nave, Houston a la nave, o sea, porque uno estaba por allá arriba volando y habían cosas aquí en la tierra que resolver. Entonces, una esposa sabia puede ayudar mucho a un pastor para que no se sobrecargue.
De hecho, no sé si pedir permiso para un ejemplo personal. ¿Me lo concedes? Normalmente yo tiendo a ocuparme de muchas cosas, además porque tengo un doble trabajo. Yo soy arquitecto y estoy en el Señor como pastor, y a veces eso me sobrecarga un poco y me tiene que bajar la velocidad. Pero llegó un momento en que mi esposa, con permiso mío, fue a los pastores a decirles que ella entendía que yo estaba sobrecargado. Los pastores me llamaron la atención y yo en ese mismo día renuncié a 1 o 2 ministerios, porque entendí que estaba afectando a mi familia. Y uno tiene que ser abierto a eso, porque muchos pastores pierden a sus hijos y descuidan a sus esposas. ¿Y qué ejemplo tú puedes ser a la Grey cuando tu matrimonio, tu casa y tus hijos no están andando correctamente por causa tuya? La salvación es del Señor, pero que no sea por tu culpa o por tu falta de pastoreo, porque tú eres el pastor de tu casa, que las cosas están pasando de esa manera. Entonces, tenemos que ser sensibles, aún hermanos de la iglesia que se acercan y te notan, pastor, te veo agotado, te veo cansado. Hazle caso, porque es posible que puedas durar 40 años sirviendo bastante, pero es mejor si puede durar 70 sirviendo más. Y en ese sentido hace falta tener una vida equilibrada. Además, hermanos, miren, cuando un pastor toma en serio su trabajo, ya la carga es suficiente, porque te pasas el día entero escuchando problemas, situaciones que laceran tu alma, y uno necesita un respiro. Y aún ese respiro no solamente es tomar de vez en cuando una vacación acorde a tus posibilidades, sino también respirar delante de Dios, apartarte un tiempo para estar a solas con Dios, porque no necesariamente en medio del ajetreo tú eres edificado. Y tengamos mucho cuidado, porque estamos mirando muchos pastores que se están reventando en el camino. Y eso no es lo que queremos. Queremos pastores sanos, que duren mucho tiempo, para que puedan dar mejor y calidad de tiempo a la iglesia. De paso, perdone, Jorge, yo sé que se está terminando el tiempo, pero por eso es tan bueno tener una pluralidad de pastores. Nuestras esposas, todas nuestras esposas, tienen permiso para hablar con cualquiera de los pastores. No necesitan nuestro permiso para hacer eso. Si cualquiera de nuestras esposas está inquieta, ellas saben que pueden llamar a cualquiera de los pastores de la iglesia, porque pastores que están aquí, nunca olviden eso, nosotros somos pastores, pero también somos ovejas. Y primero que todo, somos cristianos. O sea, yo no, como decíamos ayer, los pastores no tienen inmunidad diplomática. Cuando hay una pluralidad de pastores, los pastores se cuidan y se protegen entre sí. Por eso es una bendición tener una buena pluralidad de pastores en la iglesia. Y nomás para ponerlo en perspectiva, si tú no eres como Jorge, como Sugelo, como Eric, mínimo vas a ocupar a la semana entre 15 y 20 horas para preparar un mensaje. Si no es que más. Mínimo. Y si eres bivocacional, como la mayoría lo somos, o sea que trabajamos y pastoreamos, el tiempo es menos. Y si aparte tienes que estar con tu familia, el tiempo es menos. Y si aparte tienes que hacer tu vida devocional, el tiempo será menos. ¿Cuánto tiempo queda para hacer otras cosas? Es poquito, hay que hacerlas. Pero como dicen mis hermanos, para eso hay una pluralidad de ancianos. Esa es la bendición. Pero al margen de lo que comentes, Pastor Sugel, más tarde, la obligación principal del pastor es estar aquí, en esto, para alimentar a su grey. ¿Verdad? Y yo agregaría la comprensión de la iglesia, ¿sí? No es nada más lo que el pastor debe hacer para mantener ese equilibrio, sino la comprensión, porque muchas veces la misma grey, la misma iglesia es muy demandante para los pastores. Exigen demasiado o esperan demasiado y se quejan si no obtienen lo que están buscando. Entonces, el comprender esa carga que tiene el pastor creo que ayuda a que le ayuden también a él. Bueno, Jorge, solamente una cosa, que en nuestra iglesia tenemos un dicho, el hermano que viene y dice, hace falta un ministerio de ir a predicar a las cárceles. Nosotros decimos, amén, Amén. ve tú. Y es verdad que se lo decimos, no es una broma, es que bueno, mi hermano, Qué comiénzalo tú. así es. ¿Por qué tienen que ser los pastores que lo hagan todo? Así es. Muy bien, pues por motivo de tiempo hasta aquí lo vamos a dejar. Damos muchas gracias a los hermanos, ¿verdad? por su participación.